Gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Ignacio, que sea tu Santo Espíritu dirigiéndolo para que nos transmita tu palabra conforme a tu voluntad, Señor. Y a nosotros nos quite cualquier distracción que pudiéramos tener y nos ayude a entender tu palabra y ponerla por obra en nuestro diario vivir. Para honra y gloria de tu bendito nombre, te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo y Salvador nuestro, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, voy a leer el Salmo 40 del 1 al 8. ¿Lo siguen con su vista? Salmo 40 del 1 al 8. La palabra del Señor nos dice: pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. Bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Señor Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Buenas noches, hermanos. Sin duda es un gozo cantarle al Señor y quienes lo sentimos y lo experimentamos, damos a voces, alzando las manos, a veces danzando, a veces gritando, aplaudiendo y simplemente cantamos, no por cantarle, sino porque hay algo en nuestro corazón que nos dice: cántale, adórale, alábale. Y sin duda es una parte muy importante para nuestro Señor el poder reconocerle en ese sentido. Cuando la gente en el mundo canta por alguna situación, es para mostrar sus estados de ánimo. Y generalmente lo hacen porque están despechados, porque están contentos, porque están en una parte social. Hablo de la gente del mundo. Pero yo doy gracias a Dios que ahora lo hacemos de una manera diferente. ¿Entendidos? ¿A quién le cantamos? ¿A quién le alabamos? ¿Y por qué lo hacemos? Sin duda hay una parte muy importante para mí en cuanto a los cantos, porque con eso le decimos al Señor lo mucho que lo queremos y sin duda le adoramos. Anotaba yo los cantos que hacían nuestras hermanas y cánticos de acción de gracias, todos. Y si se pusieron atención en las letras, pues ya me subiría a este púlpito para hablar la palabra del Señor.
Pero realmente Él quiere que le escuchemos de una u otra manera. No solo ustedes que están aquí presentes, sino aún a los que están tras las pantallas y que buscan ese cántico del Señor. El tema de hoy, como hemos estado viendo en el transcurso de las semanas, es un canto de esperanza. Y cuando hablamos de esa esperanza, pues ¿en quién pensamos para los que conocemos de Dios? Pues en nuestro Dios, ¿verdad? En nuestro Jesús, su nombre que significa Salvador. Él es la salvación, Él es el medio por el cual nos escogió, nos eligió para poder ser sus discípulos. El canto produce ruido y cuando yo buscaba la definición o las diferentes definiciones, hablaba de eso, hacer ruido armónicamente, porque cuando no es que en esa armonía, pues produce ruido, y el ruido provoca estridencia y dolor a los oídos. Pero cuando lo hacemos en esa armonía que nos da el Señor, sin duda provoca ese cántico que esperamos que dé un resultado. Cuando oramos de la tierra a los cielos y le cantamos al Señor, Él está recibiendo ese fruto de labios que sale de nuestra boca. Y realmente todo lo que va de los cielos a la tierra es una gran bendición. Pero cuando cantamos y le adoramos, esa es adoración de la tierra a los cielos. Adoración, alabanza. Y cuando hablamos de esperanza, y la parte contraria a la esperanza es la desesperanza, preguntarías entonces, ¿por qué cantamos? Entonces, de acuerdo a estas definiciones que yo veía, pues entonces, ¿por qué cantamos? Sería una definición para expresar por medio de estos ruidos armónicos nuestro estado de ánimo, que es transformado en alabanza y en adoración para nuestro Señor. Ese sinónimo de esperanza también es saber esperar. Esperar que se realice algo de lo cual anhelamos, algo de lo cual deseamos. Pero también cuando hablamos de desesperanza, es hacer perder la paciencia que necesitamos de eso algo que queremos o deseamos. Por lo tanto, entonces, ese canto de esperanza es hacer esos ruidos armónicos que dan ánimo y esperanza de algo que anhelamos. Dice la Escritura ahí en el libro de los Salmos, y empezamos a ir, nos vamos a ir del versículo 1 al versículo 8. Dice que pacientemente esperé al Señor. Bueno, ¿lo esperaba de qué? Porque realmente cuando lo empecé yo a leer, y habló literalmente leer, no estudiar, ni investigar, ni ponerlo en oración o tratarlo de interpretar o ponerlo en oración, simplemente a la hora de leerlo, me hacía esa pregunta. Bueno, ¿esperé de qué? Y ya me doy cuenta que era un salmo de David, ¿verdad? En su momento, lo poquito que veía yo es que es un salmo que no sabe exactamente en qué momento lo escribe David. Lo que sí la mayoría dice que es en cuanto su hijo Absalón lo perseguía. Pero siendo el motivo que sea, para mí esa palabra de Dios pues me da aliento y esperanza a lo que Él habla en su palabra. Conforme lo leía, literalmente hablando les decía yo, me daba cuenta que era un salmo que estaba al revés, que hablaba desde el principio del final y no desde el principio de por qué estaba él en esa paciencia, ¿no? Porque dice el versículo 2 que lo hizo sacar de un pozo, y no un pozo cualquiera, un pozo cenagoso.
Y en esa ilustración que pudiéramos entender, no sé si alguien ha ido por ahí a algún pantano o ha sabido de los pantanos, conocidos con el nombre también de ciénegas. ¿Por qué ciénegas? Porque son lodo, es agua con lodo, y cuando ustedes pisan se hunden, es difícil caminar, y entre más se mueven, más se hunden. Un ejemplo clásico, a lo mejor aquí en la Ciudad de México pudiéramos dar el ejemplo de ir a Xochimilco o en los lagos de Chapultepec o aquí en Aragón, en donde si alguna vez han experimentado ustedes o con alguna persona que lo haya hecho, y a la hora de bajarse de la barca y se ponen en esa parte, van a sentir esa parte de ciénega y lodazal. Aún muchas personas han muerto de eso, que andan solas. El problema del pozo es ese, ¿no? De que por algún motivo, en este salmo, se habla de que esta persona estaba en un pozo. ¿Cuál fue el motivo de estar en un pozo? Ahora bien, los pozos, entendemos, hablando de un pozo de agua, pues los hace el hombre, circula el agua y de ella se bebe, y sin duda trae alegría, trae dicha a nuestro corazón, trae sustento. Pero este pozo no habla que tenga agua. Por alguna circunstancia que no me imagino, los pozos normalmente son tapados para que no entre tierra y pueda ser el agua bebible. Pero aquí hablamos de un pozo que ya no tenía agua. Hay temporadas de lluvia. El Señor nos habla de lluvias primeras, lluvias tardías. Y en ese tiempo pues estaba sin agua. Pero como había agua, pues había lodo. La persona que estaba ahí, sea usted o véase usted, hermano, en algún momento, porque todos hemos pasado por algún tipo de quebranto, de tribulación, de prueba, y yo no sé realmente qué esté viviendo ahorita usted, hermano, y voy a que lo medite en su corazón. Yo no sé si usted está enfermo, hoy es un martes de oración, y lo que queremos es buscar al Señor pacientemente para que en esa esperanza Él nos dé a lo mejor el libramiento del problema que tenemos aquejando. Puede ser una sanación física, liberarnos de la opresión, de nuestros delitos y nuestros pecados. Puede ser una persona que está desahuciada y ya no tiene más deseo y esperanza, que después de haber buscado todo, al último buscan a Dios tristemente, aquellos que no lo conocen. La reunión de sus matrimonios, quizá en esta oración ustedes piden que les vaya mejor en su trabajo, pero también a veces caemos en los pozos. José fue arrojado por sus hermanos a un pozo, usado como cárcel, ¿verdad? Como una prisión. Pero aquí al principio pues no me mostraba la escritura de qué se trataba estar en ese pozo, porque con tanta humedad, y tampoco dice la escritura si va a ser de 2 metros de diámetro, 3 metros o simplemente 1 metro donde nada más está una persona, y entre más se mueva más se iba a hundir en ese lodo. Y realmente cuando caminamos en contra de la voluntad de nuestro Señor, así andamos, en ese lodo cenagoso que ensucia nuestras vestiduras espirituales. Y que conforme queremos salir de ese pozo, tocamos las paredes llenas de moho, y por querer hacerlo a nuestra voluntad, más nos ensuciamos. E insistimos quererlo hacerlo a nuestras fuerzas y a nuestras fuerzas. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque es imposible para una persona salir de un pozo sola. Simplemente cuando la persona que cae en un pozo entiende esa parte, pues lo único que hace es gritar. Grita y clama, ayuda, 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 y busca los medios para que le ayuden. Y quizá en su desesperación nadie le escucha. Yo doy gracias a Dios porque ahora los hijos de Dios, los que estamos aquí y los que estén oyendo tras las pantallas, si saben que son hijos de Dios, sabemos que cuando clamamos a Él, Él nos oye
y nos escucha. En la situación que estemos, seamos buenos o malos, Él, de acuerdo a su voluntad y propósito para cada uno de nosotros, nos va a hacer ver que estamos enlodados, que estamos sucios. Yo no sé cómo andemos caminando cada uno de nosotros, dice la palabra que no hay ni un justo, pero el Señor quiere que sigamos siendo perfeccionados. Si el Señor por algún motivo nos mete a un pozo, yo no sé si será por nuestra maldad, por nuestros pecados, por las situaciones que estamos viviendo, pero simplemente a veces es para ser probados. Para ser probados y saber qué hay en nuestro corazón. Cuando el pueblo de Israel sale de Faraón y cruza el Mar Rojo, y teniendo todo ese dinero, oro, joyas, y el Señor los lleva a la entrada de ese desierto, dice la Escritura que el Señor los llevó por esa parte del desierto para probar sus corazones. Para probar sus corazones. Y sin duda la esperanza nos trae paciencia. Ya hablamos de un fruto del Espíritu que nos marca la palabra de Dios por ahí en Gálatas, ¿verdad? 5:22. Amor, paz, gozo, paciencia. Es parte de lo que podemos hacer para ir saliendo de ese pozo en el cual nos encontremos. Ya sea su salud, hermano, ya sea su matrimonio, falta de dinero. Usted en su mente clame ahorita a Dios, humíllese delante de Él primeramente, reconozca que ha estado mal delante de Él y permítase ser transformado a su imagen, conforme a su semejanza. Así nos creó. Si cada escalón se pudiera poner dentro del pozo, quizá cada escala o cada escalón vendría a ser alguno de esos frutos del Espíritu. Primero clamo, el Señor se inclina, escucha mi clamor, y en ese amor y humillado de corazón, quizás suba un peldaño. Si tengo fe de que Él va a venir al tiempo de Él, subiré otro escalón. Si reconozco que Él ha prometido que todas las cosas que nos pasan a nosotros, los hijos de Dios, son para bien, pues subo otro escalón. Él nos saca bajo sus propósitos, bajo sus medios, como Él quiere. Pero primeramente siendo humillados. Recordando una parte de la historia de ese hijo pródigo, dice la Escritura que, hablando del Antiguo Testamento, cuando un hijo es malo y su padre lo reprende y no le hace caso, el padre habla con los ancianos, los presbíteros de la congregación, y si aún no entiende este hijo, es sacado fuera y muere apedreado. ¿Qué tanto nosotros obedecimos al Padre para que nos saquen y nos maten? Bueno, parte de la cultura del pueblo judío desde entonces hasta la actualidad es que añadían una pequeña parte, ¿no? El motivo que fuera, en este caso el pedir la parte de su testamento del varón, por solo hecho, ese hecho, que no viene en la Escritura, y así lo manifiesta el pueblo judío en la actualidad, era morir apedreado. Por eso es que salió fuera y se gastó todo lo que tenía. No podía quedarse con el dinero que su padre le había heredado en vida para poderlo disfrutar. Pero llega un momento que disfruta lo que el padre le dio. Y al final de la Escritura nos menciona cómo este varón, este hijo pródigo,
está ya en su pozo, está en el cieno, ¿no? Está en el lodazal entre los puercos, tratando de comer de lo que ellos comían, ¿no? Las algarrobas. Pero lo hermoso es de que él reconoce que estaba mal. Y así nos pasa en el pozo. Cuando reconocemos que andamos caminando de alguna manera mal o hicimos algo indebido y no pedimos la sabiduría del Señor, por nuestros medios va a haber consecuencias. Pero tenemos una promesa escrita con ese ejemplo de esa historia, que humillado y reconociendo este varón, que si regresaba con su padre iba a morir apedreado, por lo que les decía, era, pues me quedo con los puercos y las algarrobas, prefiero vivir en este lodazal, porque sé que si voy, me van a matar. Pero cuánto amor tiene el Padre para con nosotros, que cuando se vuelve al Padre arrepentido y sabiendo lo que iba a hacer, el Padre al verlo, corre hacia él y lo salva. ¿De qué lo salvó? Iba a morir apedreado. Y aún más, lo abraza, porque le confiesa a su hijo que ha pecado contra el cielo y contra él, humillado, postrado delante del Padre. El Padre lo cobija bajo su cobertura, su manto, para dar a entender al pueblo judío en ese entonces que está bajo la cobertura de su Padre y que está humillado, y que el Padre, a pesar de morir, porque eso dice la Escritura, el Padre lo salva. De igual manera nosotros, ¿cuántas veces hemos pecado? Merecíamos la muerte. Pero yo doy gracias a Dios porque ya alguien pagó. Alguien pagó por nosotros. Y su nombre es el Salvador. Y su nombre es Jesús. Y su nombre es el Hijo de Dios. De un Dios vivo. De un Dios vivo que nos saca de ese lodo cenagoso para llevarnos con los príncipes, dice ese canto, con los príncipes de su pueblo. Y así hay muchos casos en la Biblia. El mismo rey David, pastor de ovejas. Esa profesión era lo peor. ¿Por qué? Porque se ensuciaban. Pero realmente la enseñanza del Señor es esa. Lo saca de un lodazal y no solo lo volvió príncipe, lo vuelve rey. De igual manera nosotros, dice la Escritura, que vamos a ser reyes y sacerdotes. Pero hay que saber ser rey, hay que saber ser príncipe, hay que saber ser sacerdote. Como sacerdotes ofrendamos. ¿Qué ofrendamos? Yo creo que no hay nada que pudiéramos dar a nuestro Dios celestial, porque Él es dueño de toda la tierra y de toda su plenitud. Él es dueño. ¿Qué es lo que pide de nosotros? Nuestra voluntad. Es lo único que pide. Diríamos, qué cosa tan sencilla, pero tan difícil de entender para el mundo. Tu voluntad. Cuando la palabra de Dios habla del corazón, y bueno, en el hebreo la palabra corazón es lev, L-E-V, lev. Y parte de ese corazón, su significado es tu voluntad. Por eso cuando la Escritura nos habla, por ejemplo, en el caso de David, conforme a la voluntad del Señor.
Le obedecía conforme a la voluntad. Vemos un Abraham que sacado de su tierra, de Ur de los Caldeos, donde Tare su padre hacía ídolos, y en obediencia al Señor, conforme al corazón del Señor, su voluntad, sal de tu tierra y de tu parentela. Y seguimos bajo su cobertura, bajo ese manto. Pero volvamos a las Escrituras. Dice en el 40, 11 al 12: Señor, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Y esto es cuando estaban en el pozo. Fue lo último que leía. Al revés, por eso decía. Pero viene lo que el Señor quiere darnos a conocer con este salmo. Dice el versículo 12: porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Y ahí veo el principio. Por sus maldades, las que hayan sido, estaba en un pozo. ¿En qué pozo está usted, hermano? Y si no está, qué bueno, gloria a Dios. Pero para eso estamos aquí, para interceder en oración por aquellos que están en algún pozo. Dice el versículo 13: quieras, oh Señor, librarme. Señor, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Y así empieza el Salmo 41. Pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Habla de confianza, habla de la fe, habla de esos escalones que vamos formando uno a uno en ese crecimiento espiritual, nuestra madurez espiritual. ¿Hemos de ser probados? Sí, sin duda. Si decimos, Señor, dame paciencia, yo creo que ahora está entendido un poquito más, Señor. Dásela a mi hermano. No quisiera estar en el pozo. Pero Señor, ¿tú qué sabes lo que hay en mi corazón? Si he de estar en el pozo o en el horno de fuego, que sea tu voluntad y no la mía. Porque yo sé que al final tú estarás conmigo todos los días. Todos los días. Dice el versículo 2 que lo hizo sacar del pozo la desesperación y del lodo cenagoso. Pero ¿qué creen? El versículo 17 dice: aunque afligido yo y necesitado, el Señor pesará en mí. ¿Ustedes creen que ese padre amoroso no piensa en dónde está el hijo? Es hijo pródigo. ¿Qué estará haciendo? ¿Sí? Aunque haya afligido yo y necesitado, mi Señor Jesús pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Ahora bien, dice el versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y dice el versículo 16, gócese y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, el Señor sea enaltecido. Así es. Dice el versículo 4, como consecuencia de haber pasado este pozo: bienaventurado el hombre que puso en el Señor su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Dice el versículo 14 al final:
Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. No es por justicia que el Señor nos saca del lodo cenagoso. Es su misericordia infinita. Dice la palabra, clama a mí, yo te responderé. Y nos va a enseñar esas cosas en esos momentos que ni nos imaginamos, pero creemos que Él nos va a sacar. Como consecuencia, al ver todas estas maravillas que no hemos visto del Señor, día tras día vemos maravillas, pero se nos olvidan que el milagro que nos había dado lo dejamos cuando estamos en ofuscación o afligidos. Recuérdense en estos tiempos, en estos momentos, las cosas buenas que dio el Señor, no las malas. Hagan un escalón más de confianza para salir de ese pozo. Dice el Señor que no es posible contarlos ante ti, porque si yo anunciara y proclamara de ellos, no podrían ser enumerados. Y todo el libro de los Salmos son esos cantos de gratitud y en los pozos, gratitud y pozos. Son innumerables. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito en mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Así es. Los machos cabríos, los becerros, ya no eran suficientes y la historia nos habla de eso. ¿Qué es lo que le damos al Señor? ¿Qué le doy a mi Dios como sacerdote en cada ofrenda? Y hablábamos de esa voluntad. Santificados, limpios, puros. Señor, heme aquí, perdona mis iniquidades, permíteme regresar a tu reino celestial en la tierra. Limpia mis vestiduras, Señor. Quita toda arruga de mi vestido. Lávame y seré sanado. Permíteme ahora limpio, Señor. Entonces, ser esa ofrenda encendida para ti, en dedicación para ti, en el holocausto y ofrenda que va de la tierra a los cielos. Así sea pues el sentir de cada uno de ustedes, hermanos, y en su corazón, ¿qué hemos hecho para agradar a nuestro Dios? ¿Qué hemos hecho para estar en el pozo? Sea Dios en la comunión de cada uno de ustedes y conforme a la voluntad de Él y sus propósitos, para que cada uno de ustedes podamos ser librados en su momento de ese pozo cenagoso. Oremos. Padre bueno y santo, hoy te damos todas las gracias, Señor, porque sigue siendo bueno en nuestra vida, Señor. Nosotros que en algún momento nos queríamos ser sabios en nuestra propia opinión y decir, ¿qué he hecho mal, Señor? Si yo me porto bien, yo diezmo, le doy el gasto a mi esposa, salgo a trabajar, no le falta nada a mis hijos. Pero, Señor, hasta que entré en el consejo contigo, en la intimidad, tú me abriste los ojos y los oídos para escuchar tu voz y poder clamar delante de ti, Padre mío, perdóname, socórreme, ayúdame. Esperaré confiado, Señor. Esperaré a tu tiempo y no temeré, porque tú estás conmigo. Amén. Demos gracias a Dios.